Bien amigos, continuamos en la tertulia y vamos ahora con otros asuntos. En primer lugar, me gustaría recordar lo anunciado antes de ir a publicidad, y es que Almería va a contar con una entrega de más de 10 millones de euros para diferentes aspectos de la vida ciudadana que van a mejorar ostensiblemente. De momento, según decía el alcalde, ya vamos a disponer de forma inmediata de algo más de 7 millones de euros para precisamente mejorar la vida de los ciudadanos en la capital almeriense. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde. A nadie se le escapa que el Partido Popular ha vivido la que, en mi opinión, es probablemente la peor crisis desde su fundación. Es una gran noticia para todos los almerienses. Acabamos de conseguir una subvención de más de 7 millones de euros que se enmarca en un proyecto de más de 10 millones de euros para seguir mejorando nuestra ciudad, para seguir apostando por la digitalización, para seguir modernizándola, para seguir peatonalizando, para hacer de la movilidad una realidad mucho más sostenible, para que vivamos mejor en esta ciudad en la que ya de por sí se vive muy bien. Por eso creo que merece la pena presionar, reclamar, trabajar, estudiar y apostar de manera decidida. Bien, pues 7 millones de euros que tendremos para lo que han visto, peatonalizar, movilidad, digitalización, etcétera, etcétera. Por cierto, hablando de digitalización, ahora con los contertulios lo comentaré, antes de que se me olvide. Lo apunto aquí para después. Bueno, ¿qué os parece? A ver, Rafa Martos, Pablo Requena, ¿qué os parece esta iniciativa y fruto de lo que ha dicho el alcalde, de luchar, de perseguir, de hasta conseguir? Bueno, yo no voy a hablar de lo que ha dicho el alcalde, voy a hablar de lo que ha dicho la oposición, de lo que ha dicho el PSOE. Sí, sí. Porque lo que ha dicho Adriana Valverde al respecto es bastante divertido. Sí. Ella ha dicho que, bueno, que ese dinero viene a significar que no ha existido ni existe discriminación política en el reparto de fondos, porque aquí va a venir este dinero. Hombre, no es así. Para ver si existe discriminación o no, hay que hacerlo en comparación con los demás. Es decir, si a Almería se le aprueba, por ejemplo, un proyecto y se le dan 10 millones y a otra ciudad de las mismas dimensiones, la misma población, es decir, con características similares, pero gobernada por el PSOE, se le aprueban 3 proyectos y se le dan 60 millones, hombre, parece que ahí algo no está funcionando bien. Si eso además lo pasamos, no nos miramos el ombligo, es decir, no nos miramos solo a Almería capital o solo a El Ejido o solo a la provincia de Almería y abrimos el abanico y miramos cuántos proyectos se han presentado, quiénes los han presentado, cuánto dinero va a cada uno y quién está detrás de cada uno, hombre, es cuando podemos hablar de si hay o no hay discriminación política, ¿no? Y bueno, en este caso, a ver, hay alguna evidencia. La primera evidencia es que el reparto de los fondos Next Generation tiene un oscurantismo total gracias a Vox, porque Vox es la que apoyó al PSOE y a su entorno para que se hiciera el reparto de esa manera. Entonces, claro, venir ahora a quejarse de que se reparten de un modo discriminatorio desde Vox, pues es bastante curioso, ¿no? Y claro, cuando estamos viendo que los ayuntamientos y resto de proyectos vemos cómo se hace el reparto y vemos que la mayoría, los más beneficiados son pues, ayuntamientos y corporaciones del Partido Socialista, pues hombre, llama la atención, al margen de que aquí vengan 10 millones o probablemente vengan algunos más. Pablo. Pues muy de acuerdo con el amigo Rafa para variar, porque es verdad, hay que recordar cómo las gruesas críticas de Bruselas cuando aquí se aprobó en el Congreso, como bien decía Rafa, con el indispensable apoyo de Vox, pero la cabeza pensante aquí es Pedro Sánchez una vez más, y es el reparto discrecional de esos fondos europeos. Desde Europa se nos ha animado desde el primer momento a hacer ese reparto,
sí, a estudiar dónde hay que meter más dinero, dónde menos, en base a criterios técnicos, en base a criterios de población, de infraestructura, de déficits acumulados durante años, y que esto, a ser posible, que lo hiciera un ente independiente, una agencia de técnicos, de profesionales, no politizado. Bien, eso aquí, pues como el que oye llover, y aquí pues se aprobó en el Congreso, insisto, con el apoyo de Vox, que esto lo hiciera pues como le diera la real gana. Y bueno, pues, así se está haciendo, ¿no? En cualquier caso, creo que la noticia es buena. Siempre que venga dinero a Almería, oye, como almerienses tenemos que estar satisfechos. Ojalá viniera mucho más, porque Almería es uno de esos territorios que acumula déficits acumulados durante siglos y siglos, me atrevo a decir, porque podemos hablar del déficit de infraestructuras, que es el más clásico, pero hay otros muchos déficits, Antonio, y muchas necesidades por cubrir todavía. Pero bueno, vamos a ser positivos, que bastante negativa está siendo la semana ya, y vamos a quedarnos con que creo que es una buena noticia para Almería. Hablando de déficit, evidentemente uno de los que tenemos y sobre el que se está batallando mucho y dando muchas idas y venidas es el tema de la reivindicación ferroviaria para Almería, la llegada del AVE, agilizarlo. Ahora mismo hay proyectos como por ejemplo Objetivo AVE Almería, Corredor MED hace un chequeo aéreo de las obras. Dicen que esto no se para, que el objetivo Almería-AVE tiene que acelerarse, etcétera, etcétera. Pero ahora ha ocurrido una cosa, y es que después de tan ingratas experiencias, ahora se comprueba que la presencia de políticos en la reivindicación, en los actos de reivindicación, en las mesas de reivindicación, por ejemplo, aquella mesa de las infraestructuras, aquella mesa de pasteleo entre políticos, sindicalistas y con la intervención incluso de representantes de los medios de comunicación, para llevarse todos bien, o para no me ataques que si no te la devuelvo. Ten cuidado con esto porque esto es de tu gobierno nacional, pero yo te la devuelvo con el gobierno autonómico, porque claro, había diferentes colores políticos y siempre han estado así. Al final no se logró nada, eso sí, unos magníficos titulares en la prensa. La mesa de las infraestructuras logra alcanzar consenso y solucionar los problemas por los que venía luchando. El agua, las comunicaciones. ¿Cómo? El agua y las comunicaciones están resueltos. Pero eso eran los titulares, eran lo que querían. Para eso se reunían, para pastelear y para excretar una serie de declaraciones y grandes titulares. Bueno, pues ahora tenemos las mismas. Recientemente se celebró un evento lúdico festivo en el Espigón de Levante, en el puerto de Almería. 700, 800 personas estuvieron allí disfrutando de lo lindo, porque claro, se les dio música, se les dio un poco de cachondeo monologuista, se les dio, hasta incluso brindaron con champán para... Bueno, claro, allí estaba Fernando Martínez, imagínense el escenario, cuando llega de vuelta a rendir cuentas a Pedro Sánchez, oh Pedro, a todo esto sonando de fondo, no sé, pues motetes, madrigales, Pedro... Han brindado con champán, con cava, después de haber celebrado una reivindicación que ha estado preciosa, una reivindicación magnífica, entretenida, música, los monologuistas incluso metiéndose hasta con los empresarios que eran los que pagaban la fiesta. Bueno, un escándalo, Pedro, magnífico, extraordinario. Pues bueno, luego viene Pedro aquí, promete lo de los 1.000 millones, eso es la estación esa de geotermia, 1.000 millones para la tecnificación de la agricultura y tal. Luego no era agro, sino que era agropecuaria, porque le interesaba después vender la parte pecuaria, la ganadera, en Castilla y León, que estaba de campaña. En fin, un espectáculo lamentable. Y cuando vino a Almería, ni mencionó la AVE, ni siquiera tuvo a bien recibir a los representantes de la Cámara de Comercio, que por eso se enfadaron y dijeron, nunca más políticos ahora en los actos de reivindicación del ferrocarril. Ahora, después de las experiencias vividas, ahora me venís con estas, que los políticos no hacían nada positivo en esas reivindicaciones presenciales. Oye, yo qué sé, en fin. Bueno, ¿qué te parece, Martos? Bueno, es que eso estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema muchas veces, cuando se hace una mesa,
son las sillas, es decir, quién se sienta a esa mesa. Y claro, a mí tanto la mesa de las infraestructuras como alguna otra que se crearon, la mesa por Almería, que fue copia de la mesa por Andalucía que se hizo, al final dices, bueno, a ver, es como, salvando las distancias, porque los motivos son radicalmente distintos, cuando en el País Vasco se quería hacer la mesa de partidos. Vamos a ver, no tenemos un parlamento vasco. ¿Dónde están los partidos? Pues que hablen los partidos en el Parlamento vasco. En este caso, no tenemos un Parlamento andaluz, no tenemos una diputación, no tenemos un Congreso de los Diputados, no hay ahí representantes almerienses. Bueno, pues esos políticos es ahí donde tienen que trabajar y luchar por traer las cosas que le demanda la sociedad civil. La sociedad civil ya se organizará como vea, en mesas, asociaciones, cámaras, lo que sea, ya se organizará. Pero en esas organizaciones, en esas acciones de la sociedad civil, no deben tener ningún protagonismo los políticos. Ojo, si quieren sumarse, pues que se sumen, pero protagonismo ninguno, ¿no? O sea, yo estoy contigo. De hecho, yo no fui a lo del acto ese precisamente por eso. Yo tenía previsto ir, había reservado y todo, pero cuando digo, no, hombre, o sea, allí, ¿qué vamos? Estamos reclamando el AVE y lo que vamos a hacer es una fiestecita en la que los que se sientan en primera fila es aquellos que nos tenían que haber traído el AVE, no ahora, ni hace 2 años, ni hace 4, ni hace 8. En 2005 podemos ver portadas de periódicos, ¿eh? Ahora mismo estoy acordándome una en concreto de La Voz de Almería, pero podemos recordar periódicos, portadas. En ese momento el Partido Popular prometía el AVE en 2005, que es el Euromed, en 2005. Estamos en 2022. Bueno, aquí tienen, cada uno tiene que asumir su parte. Lo que está claro es que hay también un dato, y es cuánto se prometió invertir el año pasado y cuánto se invirtió. Y bueno, y que este año ya hemos visto recientemente la tortuga mora o la tortuga boba, no sé. Mora, es mora. Aquí el eximente para justificar el retraso y la no inversión, etcétera, siempre ha sido la tortuga mora y el sapo leproso. Caracol chapa. Sí, la chapa serrana y también la alondra de Dupont de vez en cuando, según si hay harto, si no hay harto, etcétera, según el tipo de vegetación. Esto es un cachondeo. Harto estamos un poco ya, sí, Antonio. pero con H, no sin H. Sí. Oye, mira, de esto que comentáis, de esa fiestón que se montó en el puerto, yo sí estuve, duré poco, tengo que admitirlo, me fui enseguida. Pero es que a mí me gustan los festivales, Antonio, no sé, me gusta mucho el Creamfield, me gustan los conciertos de Muse, de Queen, y esto era parecido a aquello, Y mira, coincido en parte con vosotros dos, Antonio. Yo creo que los políticos, pero no metería en el mismo saco a todos los políticos, y me explico. Creo que se debería de vetar el acceso o la participación a los políticos en este tipo de actos, pero no a todos los políticos. Es decir, yo diferenciaría entre los políticos, por ejemplo, los últimos incumplimientos, porque ahora gobierna el PSOE con Unidas Podemos, pues los últimos incumplimientos son responsabilidad con nombre y apellido del PSOE y de Unidas Podemos. Oiga, no le pongan alfombra roja a los políticos del PSOE y Unidas Podemos. Como decía Rafa Martos, esto es cosa de más partidos. El PP también ha gobernado muchos años y ha incumplido mucho también con Almería. Lo del Euromed, Rafa, lo decía en concreto Rodrigo Rato, que por cierto, un saludo, Rodrigo, allí en la cárcel en la que esté ahora. Bueno, oye, perdona, Pablo, que le hice yo una entrevista en Gador, para Antena 3, y lo dijo. Y después se reprodujo esas declaraciones. Pero fue una entrevista, yo me desplacé a Gador, le hice la intervención desde allí, la entrevista, y prometió que estaría el tren para el Euromed, para 2005, ya que sí. Había llegado a Sevilla en 1992, pues aquí un poquito más tarde. Pero bueno, que lo iban a conseguir. Bueno, pues fíjate, 2022 y ni Euromed ni niño que lo bendiga. Entonces, yo como digo, diferenciaría, Antonio, es decir, hay políticos, por ejemplo, Ciudadanos no ha gobernado en España nunca, Vox tampoco, por ejemplo.
Y yo qué sé, por decir otro de otro espectro político, EQ, los verdes, tampoco a gobernar la vida. Pues, oye, pues a estos partidos, porque además serviría para una cosa, Antonio, para que los partidos que sí han gobernado y que no han cumplido se vean reflejados, es decir, que haya un agravio comparativo entre los que han gobernado y teniendo responsabilidades no han cumplido con Almería. Estos vetados. El resto, que tenéis opción de gobernar algún día, o que a lo mejor no gobernáis nunca, pero oye, por molestar, por chinchar a los que sí nos han chinchado a nosotros, no cumpliendo o mintiéndonos directamente, veniros para acá y haceros la foto vosotros. Estos no, estos sí. Yo diferenciaría, Antonio. Ya, pero es que fíjate lo que son las cosas. Esa fiesta, esa reivindicación lúdico-festiva, que fue infame absolutamente para los intereses y sobre todo para la moral de los almerienses, porque claro, dice, joder, ¿qué me dices? ¿Que han brindado con champán? Y nosotros aquí esperando a que nos digan si tienen a bien decirnos si van a hacer algo este año en las obras del AVE, porque el año pasado no hicieron nada. Esto es ofensivo, es una... Hombre, ¿quiénes han creído que somos? Bueno, pues... ¿Qué se celebraba, no? Sí, exactamente, ¿qué demonios se celebraba? Por no decir otra cosa. Bueno, pues es que no tenían por qué. No tenían ninguna necesidad de hacerlo así la Cámara de Comercio. Porque todavía en los momentos en los que la cuota de la Cámara de Comercio por parte de la actividad empresarial era obligada, era de obligado cumplimiento. Tú tenías una actividad empresarial o comercial o industrial y tú tenías que cotizar a la Cámara de Comercio, obligadamente, porque así el Estado, el gobierno, lo tenía prescrito. Sin embargo, ahora eso desapareció. Ya es voluntario. Tú quieres participar, tú tienes una actividad económica y quieres participar con la Cámara de Comercio, tú pagas voluntariamente. O sea que se entendería que cuando estabas obligado por la cobertura que te da el gobierno, el Estado, pues, hombre, pues, tienes que, lógicamente, decir, coño, si estos son los que mantienen, los que nos mantienen económicamente, con ese canon obligatorio que obliga al Estado a pagar, pero ahora no, ahora es libre, ahora soy más independiente, ya no dependo del gobierno ni del Estado, ya es una actividad libre, independiente, insisto, y voluntaria por parte de los que quieren participar. ¿Qué necesidad tenían de hacer ese rendezvous a los representantes allí del gobierno de España? Porque es humillante. No sé, Rafa, ¿tú cómo lo ves? Sí, ¿no? Y comparto totalmente lo que dice. Al margen de que antes fuera obligatoria la cuota a la Cámara, que ahora no lo sea, al margen de que dependan de subvenciones, que eso, pues quieras que no, la Cámara de Comercio, pues aquello tiene nóminas que pagar. O sea, objetivamente tiene nóminas que pagar, edificios que costear y viajes, muchas cosas. Y misiones comerciales. Muchas misiones comerciales. Claro. Entonces, a ver, eso tiene unos gastos y de algún sitio tiene que salir el dinero, sobre todo cuando ya no te llega a través de esa cuota obligatoria. Pero claro, ya digo, me parecería ser muy mal pensado centrarnos exclusivamente en eso. Por eso, lo que sí es verdad, y a mí me parece muy bien el impulso que desde hace, pues eso, desde que comenzó esto de Objetivo AVE, ha tenido la Cámara. Yo creo que el camino es el adecuado, es decir, como ahora publicábamos que van a utilizar un dron, van a analizar los 100 kilómetros de AVE que hay, bueno, de AVE, quiero decir, por donde tiene que ir el AVE para ver materialmente cómo están las obras, más allá de lo que nos digan los políticos, incluso más allá de donde nos citen, porque también es verdad, como dice su presidente, que claro, te citan en un sitio, por ejemplo, los del Partido Popular nos podrían citar en un sitio en el que no hay obra, y los del PSOE llevarnos a otro sitio donde sí hay obra. Claro, ¿cuál de las dos partes te crees? Bueno, pues las dos son verdad y las dos son mentiras, porque a lo mejor hay obras, pero van tan lentas, que nunca acabarán. Es lo que decía de la tortuga. Claro, si te dicen que el estudio sobre la tortuga te va a durar 34, 36 meses, una vez que se adjudique, claro, tendrás que hacer el estudio ese, verlo, y una vez que lo veas, tendrás que ver qué haces con el trazado. ¿Qué pasa? ¿Que todavía no sabemos el trazado?
sea, ahora nos vamos a plantear por dónde va a ir el AVE ¿Y si hay en tortugas función moras? de lo que diga ese estudio de la tortuga. O sea, y no se ha hecho antes. Ha habido otros estudios, y tú mismo acabas de comentarlo. Ha habido otros estudios. ¿Qué pasa? Ahora hay que hacer uno más. Claro, y volver a retrasarnos. En fin, yo no sé si vamos a estar en 2026, pero desde luego no lo parece. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá, de verdad, que nos equivoquemos aquellos que pensamos que no estará en 2026. Claro. No, pero si ya lo hizo, esto del Partido Socialista ya lo hizo. El gobierno del Partido Socialista lo hizo con la autovía del Levante. La autovía del Levante, de pronto apareció la tortuga mora. Y luego cuando quisieron hacer también el paseo marítimo de Mojácar, e incluso también hacer un viaducto sobre el río Aguas, etcétera, apareció el sapo leproso. Entonces, otro problema. Y cuando se quiso hacer la Villa Mediterránea, del 2005, en el Toyo, donde estamos ahora, esto estaba plagado de hartos. Bueno, pues le metieron la pala excavadora y salieron los hartos volando. Sin embargo, cuando el alcalde de Ejido, Juan Enciso, del Partido Popular entonces, quiso hacer la ciudad del transporte, no, era el CIN, Centro Internacional del Transporte, me parece que era, ¿no? Bien, cuando lo quiso hacer, lo querían meter en la cárcel porque había arrancado un harto, porque aquella zona tenía, pues yo qué sé, lo que tendría, pues, pero había un harto. Bueno, pues le armaron un pollo descomunal por el tema del harto. ¿Pero quién se lo hizo? El gobierno de la Junta de Andalucía del PSOE. Sin embargo, el mismo PSOE de la Junta de Andalucía dijo que vía libre en el Toyo, en una zona más protegida, evidentemente, que en una zona prácticamente urbana, porque estaba al lado, colindante con donde está el centro de mercancías, que está al lado, en la entrada de la Mojonera, la entrada, no sé si es sur o será la entrada este o sur de Ejido. Bueno, pues, en definitiva, que ya ves que cuando quieren utilizan todo, lo mismo que utilizaron aquel estudio de comercio interior de la Junta de Andalucía, cuando decía que no se podía poner un centro comercial en Roquetas y querían meter al alcalde de Roquetas, a Gabriel Amar, lo querían meter en la cárcel. Y era mentira ese estudio, era un estudio inventado. La Junta de Andalucía ha actuado con una trampa increíble en todo. Y ahora medioambientalmente, pues imagínate, pues estos son sensibilidades especiales. Mucho cuidado, que ha aparecido una tortuga mora, que ha aparecido un sapo leproso y la alondra de Dupont, ya ni te cuento. Pero, a ver, si yo no critico que se haga un estudio sobre la tortuga, sobre la alondra, sobre vegetación y tal, y eso se tenga en cuenta a la hora de hacer una autovía, una carretera, de autorizar una urbanización o hacer una vía férrea. Es decir, a mí no me parece mal. A mí me parece bien que se hagan estudios medioambientales y se intente compatibilizar una cosa con la otra. A mí lo que me parece mal es la utilización de esos estudios. Y tú has puesto ejemplos, ¿no? Pero te voy a este caso concreto. A ver, se va a hacer un estudio sobre la tortuga y el impacto con el tema del AVE. Y el AVE tiene que entrar en Almería en 2026 y esto va a durar 34 o 36 meses el estudio. ¿Qué pasa? Que una vez que tengamos el estudio, ¿para qué lo vamos a usar? Pues lo usaremos, se supone, para ver por dónde hay que hacer el trazado. Entiendo que es para eso, ¿no? ¿O qué sentido tiene? Vamos, ¿Será para ver? Y entonces, ¿qué ocurre? Que a día de hoy, a 2022, tenemos que esperar 34 o 36 meses para ver por dónde vamos a hacer el trazado. Pero esto no tenían que haberlo hecho ya hace 5 años y entonces haber decidido el trazado y ahora ya no hay que hacer nada. O sea, ya se sabe por dónde va la vía y punto final. Mira, 36 meses estudiando solamente media hora todos los días, tú te haces doctor ingeniero en quelonios y de paso en ofidios y yo qué sé. Bueno, pero de quelonios, ¿para qué te cuento? No solamente de la tortuga mora, sino de todas las especies de los quelonios. Bueno, pues en fin, esto es lo que hay. 36 meses. Sí, en definitiva, buscan excusas. Y lo mismo que, sí es que ya lo he dicho, tortuga mora, sapo leproso, paseo marítimo, río Aguas, Mojácar, luego la tortuga mora en todo el trayecto, desde Sorbas, Tabernas, toda esa zona, todo eso estaba influido por la tortuga mora. Los hartos en el Ejido o en el Toyo, etcétera, etcétera. Sí, es que es todo. Y mañana, pues será el coprolito de Enrique el Nano,
No apareció también, os acordaréis perfectamente de cómo se detuvieron las obras en la Plaza Vieja, porque apareció una caja fuerte, que seguramente sería de los fenicios, que ya utilizaban combinación. Hombre, la de antiticera todavía estaba por descubrirse, pero bueno, en fin. Una caja fuerte y una centralita telefónica. Ello impidió que prosiguiera la historia la Junta del PSOE de Sevilla, que prosiguiera, plantó la obra. No era otra, que en definitiva que no había dinero. Tuvo que anticipar el ayuntamiento el dinero que no ponía la Junta, colocar la banderola, en fin. Es que es un espectáculo detrás de otro. Y luego esta gente va y este sábado pasado se va a manifestarse por las calles de Almería porque dice que la sanidad está fatal, está fatal. Habló quien pudo, que manda pantalones. Habló quien pudo. Sí, hombre. En fin. Ahí, fíjate lo que sacábamos ayer sobre los millares, ¿no? Ah, sí, o sea, sí, es que hombre. tienes ahí otro Se atribuye aquí. Sin rubor ninguno. Nada, le da igual. Es un desparpajo tremendo. Bueno, para terminar, Pablo, que nos vamos ya. Sí, bueno, es que con el tema de los hartos me viene ahora a la cabeza, Antonio, porque además muy cerca de donde estás tú ahora mismo, allí por el Toyo, ¿recordáis la Junta de Andalucía, el último gobierno del PSOE, cuando se metió las máquinas excavadoras allí para arrancar las pitas? No sé si lo recordáis, que se dio un folladero bastante gordo. Y cuento esto a colación porque, claro, se creó una plataforma ciudadana, se paralizó aquella actuación, querían quitar todas las pitas para que la gente no entienda de esa carreterilla, la carreterilla antigua de la costa, que va desde el Alquián hasta el Toyo, todo ese campo de pitas que hay ahora mismo, se lo querían cepillar, en pro de que es que era una especie invasora que perjudicaba al harto, por eso me ha venido a la cabeza. Sí. Y claro, ¿especie invasora de qué? Es decir, claro, el tomate también lo consideramos invasor, quitamos todos los invernaderos de Almería porque, claro, es una planta exógena que viene de fuera y que viene a invadir. Y la patata de América. La patata y tantos otros cultivos, Antonio. Es decir, bueno, pues esto era el ecologismo, esta especial sensibilidad de la que habláis, de cómo se la gastaba esta gente. De hecho, tuvieron que paralizar aquellos, es que arrancaban las pitas, que hay vídeos colgados por ahí por internet, que se ve la pala arrancando pitas como sin pudor ninguno, ¿no? Bueno, pues ya está, que la sensibilidad va por barrio, Antonio. Sí, pero luego se callaron, Pablo. Cesaron la actividad de la protesta cuando se enteraron que las pitas las puso Franco. Franco. Francisco Franco Bahamonde. Es que parece. O a lo mejor cesaron las protestas después de descubrir que la marihuana también es una especie invasora. Sí, también. El cáñamo. Sí, bueno, del que tanto hay. Y además, siempre aquí en Almería, siempre ha sido eso, pues ya te digo. Los mocos, las legañas y el cáñamo. En fin, pero se enteraron de que esto había sido Franco, porque claro, cuando pretendieron, en la década de los 60, me parece que era en el 63, cuando se iba a poner el aeropuerto de Almería, necesitaban fijar el suelo para evitar las riadas, las avenidas y tal, y entonces necesitaban vegetación, y una vegetación que iba acorde. Yo creo que fue un acierto, desde luego. No ha sido tantas repoblaciones de pino y tal, pero eso fue para mí un desacierto, y sobre todo su conservación con la procesionaria y tantas historias que no logran resolver, pero el tema de las pitas fija el suelo, evita problemas para el aeropuerto y además le da, digamos, una... No es lo mismo tener un secarral... Paisajísticamente es muy bonito, Antonio, además donde no tienes nada, entre un erial y un campo de pita no hay color. Y sobre todo, pues el arquetipo, digamos, pues fue además el símbolo importante de almeriense ilustre, como por ejemplo del equipo Alfredo, a la sombra de un pitaco. En fin, bueno, esto está así. Muchas gracias, Rafa Martos. Gracias a vosotros. Muy buenas noches. Igualmente te digo, Pablo, hasta la semana que viene, a ver lo que nos va deparando la actualidad, poquito a poco. Pues la semana que viene si seguimos aquí, porque con el devenir de los acontecimientos esto es tremendo, vamos, aquí no sabemos cuántas personas habrán dimitido de aquí a la semana que viene. Pero bueno, en cualquier caso, buenas noches, compañeros, y esperemos contarlo la semana que viene. Exactamente, y con permiso también de los rusos, que esa es otra. Bueno, saludos amigos, mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Muy buenas noches y hasta mañana.